Bienvenidos al taller Material Particulado, Composición Química y Estudio de sus fuentes de emisión. El módulo 1 se titula Fundamentos sobre material particulado y situación actual de ciudades latinoamericanas en cuanto a los niveles de contaminación del aire por este contaminante. Los objetivos de aprendizaje de este módulo son describir el material particulado, su naturaleza y las implicaciones de su presencia en el aire, y además conocer la problemática del material particulado en el contexto nacional y latinoamericano. El módulo 1 se estructura en 3 videos, cada video es de 45 minutos. Este constituye el primer video del módulo y a continuación vamos a hablar acerca de la definición del material particulado, las fuentes principales y los impactos principales. Nuevamente, bienvenidos. Quiero iniciar este módulo con una reflexión. ¿Usted sabe cuánto tiempo puede vivir un hombre promedio sin comer? Aproximadamente 5 semanas. ¿Cuánto tiempo puede vivir sin beber agua? Cerca de 5 días. Ahora, ¿cuánto tiempo puede vivir un hombre promedio sin respirar? Máximo 5 minutos. En una semana se ingiere aproximadamente 9 libras de sólidos, 35 libras de agua, y en ese mismo periodo de tiempo se inhalará casi 300 libras de aire. Esto no solo deja entrever la importancia del recurso aire para la vida misma, sino que nos genera la reflexión: ¿qué clase de aire estamos respirando? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el aire limpio es un requisito básico para la salud y el bienestar humano. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, la calidad del aire se ha deteriorado debido a la contaminación atmosférica. Ahora bien, ¿qué es la contaminación atmosférica? El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define la contaminación atmosférica como el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire. La contaminación atmosférica también se puede definir como la alteración causada por la presencia de gases o partículas sólidas o líquidas en suspensión en la atmósfera en proporciones distintas a las naturales. Estas pueden poner en peligro la salud del hombre, el bienestar de las plantas y animales, atacar diferentes materiales, reducir la visibilidad o producir olores nocivos. En las últimas décadas, la contaminación del aire se ha tornado como una de las mayores problemáticas ambientales a nivel mundial. Un ejemplo de esto es que para el año 2017, la contaminación atmosférica fue el cuarto factor de riesgo de muerte, asociada a 4.9 millones de decesos para ese año en todo el mundo. Por su parte, Colombia no es ajena a la problemática de la contaminación atmosférica. De hecho, el deterioro de la calidad del aire se ha constituido como una de las principales problemáticas ambientales del país, ocupando el tercer lugar en representación de costos ambientales y sociales después de la contaminación del agua y los desastres naturales. Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación estimó que durante el año 2015 los efectos de este fenómeno estuvieron asociados a 10.527 muertes y 67.8 millones de síntomas y enfermedades en el país. Por otra parte, los costos asociados a la contaminación atmosférica en Colombia se han incrementado durante los últimos años, pasando del 1.1% del Producto Interno Bruto al 2009 al 1.59% al 2014 y finalmente al 1.93% del Producto Interno Bruto al 2015. Este porcentaje representa cerca de 15.4 billones de pesos. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de seguir implementando estrategias para monitorear, evaluar, controlar y mitigar la contaminación atmosférica en Colombia.
Cuando hablamos de contaminación atmosférica, no podemos dejar de tratar el tema de los contaminantes criterio. Los contaminantes criterio son sustancias a las cuales se les asocian diversos efectos nocivos sobre la salud humana, el clima global y la biosfera. Esencialmente, son sustancias que presentan un alto riesgo para la salud y el bienestar humano. En Colombia, el grupo de contaminantes criterio está integrado por el material particulado PM10 y PM2.5, el ozono troposférico, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Sobre los contaminantes criterios se debe decir que a nivel mundial sus concentraciones son indicadores de calidad del aire. En el contexto local, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regula las concentraciones máximas de estos contaminantes en aire ambiente mediante la Resolución 2254 del 2017. En la tabla que ven en pantalla se exponen los niveles máximos permisibles de acuerdo con los diferentes tiempos de exposición para los contaminantes criterio que se tienen en el país. El presente taller se centrará en el análisis del material particulado PM10 y PM2.5, ya que de acuerdo con diferentes autores se trata de uno de los contaminantes atmosféricos con mayor impacto sobre la salud pública, de allí su destacada importancia. Ahora bien, ¿qué es el material particulado? Según la Agencia de Protección Ambiental EPA de los Estados Unidos, el material particulado PM, por sus siglas del inglés Particulate Matter, se define como la mezcla de las partículas sólidas y líquidas que se encuentran suspendidas en el aire. El material particulado también se puede definir como un sistema heterogéneo complejo constituido por un conjunto de partículas líquidas y sólidas que se encuentran dispersas en el aire y que a su vez contienen una mezcla de compuestos entre los cuales se incluyen compuestos orgánicos, inorgánicos y biológicos. Generalmente, el término aerosol atmosférico se utiliza como sinónimo de material particulado. Sin embargo, esta clasificación no es estricta y es necesario considerar el término material particulado atmosférico como un concepto más concreto. Finalmente, sobre el material particulado, es válido destacar que este es un componente inherente a la atmósfera, producido principalmente de manera natural. Sin embargo, en la última década, diversas actividades antrópicas han contribuido al aumento de los niveles de concentración de este contaminante en el aire, especialmente en centros urbanos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la estratificación del material particulado. En términos generales, el material particulado puede clasificarse de acuerdo con diferentes criterios. La división más común es de acuerdo con su diámetro aerodinámico. En función del diámetro aerodinámico, el material particulado se agrupa como partículas suspendidas totales, TSP, partículas con diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros, PM10, partículas con diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrómetros, PM2.5, y partículas ultrafinas UF. Las partículas suspendidas totales, TSP, incluyen cualquier material sólido o líquido en suspensión en el aire. Este grupo se trata de la clasificación más general. Usualmente abarca a las partículas con un diámetro aerodinámico de hasta 100 micrómetros. Enseguida tenemos a las partículas con diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros, el PM10. A estas partículas se les conoce también como la fracción respirable o inhalable. Abarca la parte gruesa del material particulado respirable. A continuación se anotan las partículas con diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrómetros, el PM2.5. Estas son consideradas la fracción fina del material particulado respirable. Por último, están las partículas ultrafinas, UF. Esta categoría agrupa a las partículas con un diámetro aerodinámico menor a 0.1 micrómetros. En relación con el tema, es válido mencionar que el comportamiento del material particulado en la atmósfera está condicionado por su diámetro aerodinámico, siendo las partículas de menor diámetro afectadas por movimientos de tipo browniano y las de mayor diámetro por fuerzas gravitacionales e inerciales. El concepto de diámetro de partícula también es fundamental a la hora de definir el impacto del material particulado sobre la salud pública. Mientras más pequeño sea el diámetro del material particulado,
mayor será su capacidad para penetrar áreas profundas del sistema respiratorio y por ende generar mayores afectaciones a la población que se ve expuesta a este tipo de contaminación. Para entender un poco más este concepto de diámetro de partícula, se expone la imagen que ven en pantalla. Básicamente, esta intenta dar una idea de la dimensión del material particulado. Entonces, tomando como referencia un cabello humano que mide entre 50 y 70 micrómetros, comparan el diámetro del material particulado PM10 y PM2.5. En conclusión, de tener un cabello de 50 micrómetros de grosor, este sería 5 veces más grande que una partícula de PM10 y 20 veces más grande que una partícula de PM2.5. A continuación vamos a describir algunos aspectos importantes del proceso de contaminación por material particulado. Iniciamos hablando de las fuentes de emisión. En términos generales, este contaminante se puede emitir a partir de una gran variedad de fuentes. Frecuentemente, las fuentes de emisión se agrupan en fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Básicamente, las fuentes antropogénicas corresponden a actividades o intervenciones que realizan las personas. Actualmente, la principal fuente antropogénica es la combustión de materiales, sea esta originada por las industrias, los vehículos o en el hogar. Las fuentes antropogénicas a su vez se subdividen en fuentes móviles y fuentes estacionarias. Las fuentes móviles corresponden a aquellas fuentes de emisión que pueden desplazarse. Estas fuentes a su vez se dividen en fuentes móviles en ruta y fuentes móviles fuera de ruta. Las fuentes móviles en ruta incluyen cualquier fuente que opere en carreteras, es decir, este tipo de fuentes va sobre una vía o sobre una carretera. Dentro de esta clasificación se incluyen, por ejemplo, los autobuses, los automóviles, los camiones y las motocicletas, entre otros. Las fuentes móviles en ruta constituyen generalmente la mayor fuente de emisión en zonas urbanas. Cabe mencionar que las emisiones de este tipo de fuentes son difíciles de calcular debido al gran número y variedad de vehículos involucrados y al impacto que tienen los patrones de conducción en estas emisiones. Luego tenemos las fuentes móviles fuera de ruta. Esta categoría considera todas las fuentes móviles que, aunque tienen una línea de navegación definida, no van sobre una vía o sobre una carretera. En este grupo se incluyen los aviones, los barcos y los helicópteros, entre otros. Dentro del grupo de fuentes antropogénicas también se tienen las fuentes estacionarias. Las fuentes estacionarias son aquellas situadas en un lugar determinado e inamovible. La característica principal de esta categoría es que, contrario a las fuentes móviles, las fuentes de emisión estacionarias no se mueven. Este grupo se subdivide en fuentes puntuales o fijas y fuentes de área. Por un lado, tenemos a las fuentes puntuales o fijas. La normativa colombiana define a este tipo de fuentes como aquellas fuentes fijas que emiten contaminantes al aire por medio de ductos o chimeneas. Es decir, estas fuentes se caracterizan por tener chimeneas de escape. Algunos ejemplos de estas fuentes son plantas de energía, algunas industrias químicas, refinerías de petróleo y fábricas. Y como se menciona previamente, la característica común es que todas tienen chimeneas de escape, por lo que en este tipo de fuentes se puede localizar y especificar los puntos de descarga de contaminación a la atmósfera. Por otro lado, tenemos a las fuentes de área. Estas fuentes no tienen un punto fijo de emisión. En otras palabras, esta categoría agrupa algunas fuentes que no tienen necesariamente una chimenea de escape. Por ejemplo, la minería a cielo abierto, el tratamiento de agua, los rellenos sanitarios, entre otros. En términos generales, esta categoría es compleja debido a que, como se mencionó, estas fuentes no tienen un punto específico de emisión y frecuentemente se refiere a grandes áreas de terreno que descargan contaminantes a la atmósfera. Sobre las fuentes de área, es importante aclarar que hay algunas fuentes que, pese a que tienen chimeneas de escape, estas son tan pequeñas que deben tratarse como fuentes de área. Comúnmente, estas chimeneas son pequeñas pero numerosas. Un ejemplo de lo anterior es una ciudad con muchos fumadores. Esencialmente, una ciudad con múltiples fumadores puede tratarse como una fuente de área,
ya que al sumar la emisión de todos los fumadores se obtiene una descarga importante de contaminación proveniente de la combustión del cigarrillo. De esta manera, cada cigarrillo podría verse como una chimenea. Sin embargo, estas chimeneas son muy pequeñas pero numerosas. Las fuentes de área también se conocen como fuentes dispersas o fuentes difusas. Y en resumen, las fuentes de área son fuentes estacionarias demasiado numerosas o dispersas. La otra gran clasificación son las fuentes naturales o biogénicas. Estas fuentes corresponden a eventos de contaminación producidos por episodios propios de la naturaleza. Esta categoría se divide en dos grupos: fuentes estacionarias de área y fuentes estacionarias puntuales. El concepto es el mismo que vimos previamente. Es decir, las fuentes estacionarias de área agrupa fuentes con grandes áreas de emisión. Algunos ejemplos de este tipo de fuentes son bosques, desiertos, mares e incendios forestales, entre otros. Sobre todos estos ejemplos es válido mencionar que son generados de manera natural, entonces incluyen solamente aquellos que se generan por acción misma de la naturaleza sin intervención humana. Por otro lado, tenemos las fuentes puntuales. Nuevamente, son fuentes fijas con punto de emisión definido, y en esta categoría, referida a las fuentes naturales, se incluyen a los volcanes. En estos la descarga de contaminantes se da desde el cráter. Los volcanes también se conocen como fuentes geogénicas. Entonces, recapitulando, se tienen fuentes antropogénicas y fuentes naturales. Las fuentes antropogénicas, a su vez, se dividen en fuentes móviles y fuentes estacionarias. Las fuentes móviles se subdividen en dos categorías: fuentes móviles en ruta y fuentes móviles fuera de ruta. Por su parte, las fuentes estacionarias se dividen en fuentes estacionarias de área y fuentes puntuales o fijas. Por otro lado, las fuentes naturales también se subdividen como fuentes estacionarias de área y fuentes estacionarias puntuales o fijas. En general, las fuentes de emisión le atribuyen una amplia gama de propiedades morfológicas, físico-químicas y termodinámicas al material particulado. De ello hablaremos más adelante. El material particulado presente en la atmósfera puede ser de tipo primario o de tipo secundario. Usted se preguntará a qué se refiere esta clasificación. Básicamente, esta clasificación se da según el mecanismo de generación. El material particulado primario agrupa el conjunto de partículas que se emiten directamente a la atmósfera a partir de diversas fuentes. Por ejemplo, el material particulado generado en la combustión de residuos agrícolas. Por otro lado, está el material particulado secundario. Este hace referencia a las partículas formadas en la atmósfera a causa de reacciones químicas o debido a la interacción de gases precursores o entre un gas y una partícula para formar una nueva partícula, ya sea por condensación, absorción o coagulación. Entonces, las emisiones pueden ser directamente de material particulado o de gases precursores que eventualmente pueden conducir a la generación de material particulado, ya sea este ultrafino, material particulado PM2.5 o material particulado PM10. Ahora hablaremos de un concepto que explica el material particulado a partir de los mecanismos de formación de las partículas en la atmósfera: el concepto de modas. Básicamente, las modas son una clasificación del material particulado de acuerdo con el diámetro aerodinámico y los procesos de formación que tienen lugar en la atmósfera. Según esto, se tienen cuatro modas: la moda de nucleación, la moda de Aiken, la moda de acumulación y la moda gruesa. Iniciamos con la moda de nucleación. Esta abarca el material particulado con diámetro aerodinámico menor a 0.01 micrómetros. En términos generales, las partículas incluidas en esta moda proceden de la condensación de vapores. La formación de las partículas de esta moda, entonces, está en función de las condiciones de presión, temperatura, humedad relativa y de la concentración del vapor.
Las partículas nucleadas generalmente se forman a partir de gases precursores como el ácido sulfúrico y el amoníaco. Sin embargo, en el proceso también pueden intervenir otras partículas finas presentes, las cuales se adhieren a las gotas del vapor formado. Las partículas incluidas en este rango de tamaños presentan una vida media del orden de horas, ya que rápidamente se coagulan y aumentan su tamaño por la condensación de otras sustancias sobre ellas. Enseguida le sigue la moda de Aike. Estas comprenden partículas entre 0.01 micrómetros y 0.1 micrómetros. Las partículas incluidas en esta moda pueden ser primarias o secundarias. Las primarias emitidas directamente a la atmósfera y las secundarias originadas como consecuencia del crecimiento de las partículas de la moda de nucleación, ya sea por coagulación, condensación o reacciones en fase líquida. El tiempo de residencia de estas partículas en la atmósfera es mayor que el de las partículas de la moda de nucleación. Luego le sigue la moda de acumulación. Esta moda está integrada por partículas con diámetro aerodinámico entre 0.1 micrómetros y 2.5 micrómetros. En términos generales, estas se forman como consecuencia de las partículas de la moda de aire, principalmente por reacciones en fase líquida que tienen lugar entre las gotas y las nubes. Su tiempo de permanencia en la atmósfera es alto, debido a que los mecanismos de remoción son poco eficientes en este intervalo de tamaños. Debido a ello, las partículas de la moda de acumulación se pueden usar como indicadores o trazadores del transporte de largo alcance. Finalmente tenemos la moda gruesa. Las partículas incluidas en la moda gruesa se forman principalmente por procesos mecánicos. Generalmente se componen de material geológico. Estas partículas tienen velocidades considerables de sedimentación y por ello se depositan fuera de la atmósfera en tiempos cortos. La moda gruesa se caracteriza por tener un número reducido de partículas suspendidas en el aire y una elevada masa. Entonces, hasta este punto, tenemos una emisión la cual puede provenir de fuentes naturales o antropogénicas. En estas emisiones se liberan material particulado de tipo primario, el cual puede promover la generación de material particulado de tipo secundario. Ya en la atmósfera, el material particulado se ve afectado por diversos procesos de transporte y dispersión. Hay tres tipos de transporte del material particulado en la atmósfera: el transporte convectivo, el transporte por difusión y el transporte por dispersión turbulenta. El transporte convectivo se genera debido a que el medio fluido tiene una velocidad propia. El transporte por difusión se produce debido a que existen diferencias de concentración. Finalmente, el transporte por dispersión se genera por las fluctuaciones locales de la velocidad en el fluido. Vamos a revisar estos tres mecanismos de transporte. Inicialmente, el transporte convectivo. Básicamente, este transporte se da debido a la capacidad que tiene el medio receptor, en este caso el aire, de transportar a los contaminantes, puesto que tiene una velocidad propia. Entonces, esta velocidad del medio hace que cuando se produce una emisión en un punto X, el contaminante se traslade desde ese punto a otro según la velocidad del medio. Luego tenemos el transporte por difusión. Como se menciona previamente, este mecanismo de transporte de contaminantes se da por la presencia de gradientes de concentración en el medio. En resumen, en este tipo de transportes, la concentración del material particulado cambia por el fenómeno de difusión, es decir, el contaminante pasa de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración en medio de un proceso natural. Finalmente, tenemos el transporte por dispersión turbulenta. El fenómeno de dispersión turbulenta se debe a las velocidades fluctuantes que ocurren en el movimiento del fluido, es decir, el fluido, debido a una variabilidad pulsátil de las velocidades, introduce una mezcla transversal. A esto le denominamos turbulencia, al desorden natural que tienen los fluidos en su desplazamiento. Este carácter fluctuante de los fluidos, en este caso el aire, hace que los contaminantes se dispersen en la dirección transversal a los flujos.
Sobre los fenómenos de dispersión y transporte que se dan en la atmósfera, es válido mencionar que nosotros no podemos controlarlos, solo podemos acercarnos a la interpretación de estos mecanismos. Los procesos de dispersión y transporte, más las transformaciones químicas que sufren los contaminantes en la atmósfera, conllevan a las inmisiones. La resolución número 610 del 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial describe la inmisión como la transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. Luego se entiende por inmisión a la acción opuesta a la emisión, es decir, la emisión es la salida de los contaminantes a la atmósfera desde cualquier punto. Por otro lado, la inmisión es la concentración de los contaminantes ya en la atmósfera. Básicamente, el aire inmisible es el aire respirable a nivel de la troposfera. A su vez, la norma de calidad del aire o nivel de inmisión es el nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el fin de preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos naturales y la salud humana. Entonces, los niveles de inmisión se deben establecer en función de las concentraciones de las sustancias. Ahora bien, ¿cómo se expresan esas concentraciones? Según la normativa colombiana, la concentración de una sustancia es la relación que existe entre el volumen o el peso de una sustancia y la unidad de volumen de aire en el cual está contenida. Para el caso del material particulado, la concentración se debe establecer en microgramos de material particulado sobre el volumen estándar de aire en metros cúbicos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con volumen estándar? Es el volumen de aire calculado a condiciones de referencia, que para este país son una atmósfera y 25 grados centígrados. Finalmente, vamos a hablar acerca de la eliminación del material particulado. Los principales mecanismos de remoción del material particulado en la troposfera se dan por deposición seca o deposición húmeda. El depósito seco ocurre cuando una partícula sedimenta por acción de la gravedad en la superficie terrestre. En cuanto a la deposición húmeda, esta ocurre por la coalición-coalescencia de las partículas con diferentes hidrometeoros durante la precipitación. Estos hidrometeoros son, por ejemplo, gotas de lluvia, copos de nieve o granizo. La deposición húmeda puede ocurrir debajo de una nube cuando los hidrometeoros arrastran el material particulado al caer, o dentro de una nube cuando las partículas son atrapadas por los hidrometeoros y descienden a la superficie terrestre en forma de precipitación. Finalmente, esta contaminación llega a los receptores, los cuales pueden ser la población, los ecosistemas o las estructuras. Una vez estudiado el proceso de contaminación por material particulado, hablaremos un poco acerca de la normativa nacional en torno al contaminante. En la tabla que ven en pantalla se exponen los niveles máximos permisibles para el material particulado PM10 y PM2.5 de acuerdo a los diferentes tiempos de exposición. Estos valores fueron adoptados por la Resolución 2254 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En esta tabla se pueden verificar los niveles máximos que rigen desde el 2018 y los que entrarán en vigencia a partir del 2030. Por otro lado, también se exponen el valor guía y los valores objetivos intermedios de la OMS para los diferentes contaminantes según los tiempos de exposición. Ahora, ¿por qué son diferentes? Básicamente, la OMS elaboró unas guías de calidad del aire referidas al material particulado, al ozono, al dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. En estas, la OMS reportó las recomendaciones que se exponen en la tabla y son diferentes a los de la resolución 2254 porque cada país o región es autónomo de elegir sus niveles normativos. Por lo tanto, la adopción de estos límites depende de la capacidad social, económica, política e institucional de cada país, los cuales, dependiendo de su nivel de desarrollo, deberán implementar medidas para avanzar en relación con la gestión de la calidad del aire. Finalmente, abordaremos el tema de los impactos del material particulado. Al material particulado se le atribuyen diversos impactos, tanto en la salud como en el medio ambiente, el clima y en las estructuras.
Inicialmente hablaremos de algunos impactos del material particulado sobre la salud pública. Para discutir el impacto del material particulado sobre la salud, es válido retomar el concepto de estratificación del material particulado según su diámetro aerodinámico. ¿Por qué? Porque el diámetro aerodinámico se encuentra directamente vinculado con su potencial para provocar problemas de salud. Como se mencionaba previamente, entre menor es el diámetro de una partícula, mayor es la capacidad de penetración de ésta en el sistema respiratorio. Por ende, las partículas más pequeñas suponen mayores problemas debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas incluso alcanzar el torrente sanguíneo. De esta forma, el impacto del material particulado sobre la salud depende de una manera crucial del diámetro aerodinámico de las partículas. Por ejemplo, el material particulado grueso, es decir, partículas con diámetro aerodinámico mayor a 10 micrómetros, tiende a ser atrapado en la nariz, la boca y la garganta. Estas partículas, por lo general, causan la irritación de los ojos, conjuntivitis irritativa y abrasiones en la córnea. Luego, las partículas con diámetro aerodinámico entre 2,5 y 10 micrómetros, conocidas también como la fracción gruesa del material particulado respirable, generan la reducción de la capacidad pulmonar y el agotamiento del sistema respiratorio. Además, también se asocia con el desarrollo de problemas respiratorios y cardiovasculares. Por último, la fracción fina del material particulado respirable, es decir, partículas con diámetro aerodinámico menor a 2,5 micrómetros, pueden desarrollar cardiopatías y neuropatías, así como enfermedades crónicas de obstrucción pulmonar. Además, se asocian con el desarrollo de asma y de diabetes. Esta es la fracción más preocupante del material particulado, ya que por su reducido tamaño pueden llegar hasta la región alveolar y algunas inclusive entrar al torrente sanguíneo. Otros impactos relacionados a la exposición a material particulado son disminuciones en la función pulmonar y aumentos en los síntomas respiratorios, muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, cáncer de pulmón y mortalidad cardiopulmonar, ataques cardíacos no fatales, aumento de los síntomas respiratorios como irritación de las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar, y vasoconstricción de la arteria del conducto agudo en adultos sanos. En general, la exposición al material particulado puede afectar tanto al sistema respiratorio como al sistema cardiovascular. Sobre los impactos del material particulado en la salud, es válido aclarar que diversos estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial han demostrado que el material particulado no es un factor directo de enfermedad o mortalidad respiratoria aguda, sino un factor asociado que en combinación con otros factores produce un aumento de las enfermedades respiratorias. Algunos de estos factores son las condiciones fisiológicas, la edad, por ejemplo, niños menores a 5 años y adultos mayores a 65 tienen mayor prevalencia, la existencia de antecedentes cardiorrespiratorios y cardiovasculares, mujeres en estado de gravidez y condiciones socioeconómicas deficientes. En Bogotá, estudios realizados por la Secretaría Distrital de Salud muestran que por cada 100 microgramos sobre metro cúbico que aumenta el material particulado, se pueden incrementar hasta en un 20% las consultas por enfermedades respiratorias agudas en menores a 5 años. Sobre el tema de los impactos del material particulado, es válido especificar lo siguiente. Generalmente, cuando se da la discusión sobre los impactos, frecuentemente los efectos sobre la salud se vinculan solamente con el diámetro aerodinámico. Sin embargo, no es la única característica que se relaciona con los impactos del material particulado. Hay otra aún más delicada, la composición química del material particulado. Como se mencionó previamente en el video, el material particulado está compuesto por una amplia gama de compuestos orgánicos e inorgánicos, que son en gran medida responsables del daño a la salud. Por ejemplo, especies como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados como el arsénico, el cadmio y el mercurio, entre otros, pueden encontrarse en el material particulado en diferentes composiciones. Estos componentes se reconocen por tener efectos nocivos sobre la salud humana, algunos más que otros. En una ciudad puede presentarse el caso de tener una baja concentración de material particulado
pero que este contaminante tenga una alta composición de compuestos orgánicos e inorgánicos tóxicos, los cuales finalmente van a repercutir en la salud de la población que se ve expuesta a este tipo de contaminación. En resumen, el análisis de los impactos del material particulado debe hacerse en función del diámetro aerodinámico y de la composición química del contaminante. Pregunta: ¿cuál cree es el porcentaje de la población mundial que vive en lugares donde se exceden los límites fijados en las directrices de la OMS sobre la calidad del aire ambiente para una media anual de PM2.5? ¿Más del 30%? ¿Más del 50%? ¿Más del 75%? ¿Más del 90%? ¿Otro? ¿Cuál? Respuesta: más del 90%. La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirma que el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados en las directrices de la OMS sobre calidad del aire ambiente para una media anual de partículas con un diámetro inferior a 2.5 micrómetros. Por otro lado, asegura que más de 7 millones de personas mueren cada año por la exposición a partículas finas. Ahora hablaremos de los impactos del material particulado en el clima. El material particulado influye considerablemente en el clima de la Tierra mediante la modificación del balance radiativo. Para entender el impacto del material particulado en el clima, primero se revisará el concepto de balance radiativo. El balance radiativo de la Tierra viene definido por la relación existente entre la entrada de energía, que puede ser reflejada y absorbida, y la radiación que emite el sistema Tierra. Basado en el principio de la física de la conservación de la energía, este balance de radiación representa la diferencia entre la radiación entrante, que es casi en su totalidad la radiación solar, es decir, radiación de onda corta, y la radiación saliente, que es parte de la radiación solar reflejada y parte de la radiación emitida por el planeta Tierra. Cambios en este balance pueden hacer que la temperatura de la atmósfera aumente o disminuya. El diagrama que se muestra en pantalla explica los principales flujos asociados al balance radiativo de la Tierra. La radiación solar entrante en el planeta Tierra se compone de radiación ultravioleta, visible o de onda corta, y una porción limitada de la energía infrarroja del Sol. Parte de esta radiación entrante es reflejada por las nubes, el hielo, la nieve u otras superficies, y parte es absorbida por la atmósfera y por la superficie del planeta. Luego, el calor resultante de la radiación de onda corta entrante se emite en forma de radiación de onda larga. La radiación de la atmósfera superior calentada, junto con una pequeña cantidad de la radiación de la superficie de la Tierra, es irradiada hacia el espacio. La mayor parte de la radiación de onda larga emitida calienta la atmósfera inferior, lo que a su vez calienta la superficie del planeta Tierra. Todos los flujos presentados en este diagrama están en watts sobre metro cuadrado. El material particulado puede interactuar con la radiación y absorberla o reflejarla, dependiendo de sus propiedades ópticas. Esta modificación que ejerce el material particulado sobre el balance radiativo se conoce como forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo, RF por sus siglas del inglés, se define como un cambio neto en el balance de energía del sistema Tierra debido a alguna perturbación impuesta, y generalmente se establecen cambios de flujo en la parte superior de la atmósfera. Este parámetro se mide en watts sobre metro cuadrado. A nivel internacional se tienen algunas convenciones en cuanto a este término. Estas afirman que un balance radiativo positivo indica que la entrada de energía al sistema es mayor que la salida, por ende se da un calentamiento. Por otro lado, un reforzamiento negativo representa que la salida de energía desde la Tierra es mayor que la entrada. Luego se genera un enfriamiento. El material particulado puede afectar el clima de la Tierra a través de sus interacciones con la radiación y con las nubes. La figura en pantalla enlaza la terminología del cuarto informe de evaluación AR4 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la cual denomina los efectos como directo, semidirecto e indirecto
con la nueva terminología del quinto informe de evaluación, AR5, quien los describe como forzamiento radiativo de las interacciones aerosol-nubes y forzamiento radiativo de las interacciones aerosol-radiación. El forzamiento radiativo de las interacciones aerosol-radiación es aquel relacionado con el balance radiativo de la Tierra, donde la energía proveniente tanto del Sol como de la Tierra puede ser directamente dispersada o absorbida por las partículas. Dentro de este grupo se reconocen dos efectos. El efecto directo, que ocurre cuando el material particulado dispersa la radiación y causa un enfriamiento a nivel superficial, y el efecto semidirecto, que se da cuando el material particulado absorbe la radiación y por ende provoca un calentamiento local que también puede afectar la formación de nubes. Debido a ello se denomina efecto semidirecto, porque esta absorción solar provoca adicionalmente cambios en las nubes. Estos efectos dependerán de la forma, el tamaño, las propiedades ópticas y la composición química del material particulado. Rojano explica que el material particulado influye en el forzamiento radiativo por sus propiedades ópticas. Estas propiedades se pueden describir en tres parámetros: el coeficiente de extinción, que determina el grado de interacción de la radiación y de las partículas; el albedo, que determina el grado de absorción; y la fase de dispersión, lo que determina la distribución angular de la radiación dispersa. De otra parte, tenemos el forzamiento radiativo debido a las interacciones aerosol-nubes. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Básicamente, las partículas atmosféricas actúan como núcleos de condensación para la formación de nubes, ya que la sobresaturación en las nubes no es suficiente para iniciar la nucleación homogénea. De esta manera, las propiedades físicas y químicas de las partículas que se encuentran en suspensión durante la formación de nubes, junto con los factores ambientales, determinan la estructura de las nubes, tamaño y concentración de gotas de agua, y otros factores como las propiedades microfísicas de la nube, el tiempo de vida y su albedo. En el material particulado se pueden encontrar dos subconjuntos: los núcleos de condensación de nubes, CCN, partículas que catalizan la formación de nubes cálidas; y los núcleos de glaciación, INP, quienes catalizan la formación de hielo en las nubes frías o de fase mixta. En la figura 1 se puede observar que al tener mayor concentración de partículas, se tendrá una mayor concentración de gotas de nube, las cuales pueden reflejar la radiación solar, es decir, un aumento del albedo de las nubes. Y esto pues ocasiona un enfriamiento a nivel superficial. Este efecto también es llamado primer efecto indirecto. Esta alta concentración de partículas también puede ocasionar una competencia por la cantidad de agua presente en la nube, generando gotas de nube más pequeñas y por tanto la supresión de la precipitación e incrementando el tiempo de vida de la nube. A este proceso se le conoce como el segundo efecto indirecto o efecto de tiempo de vida de la nube. Por último, se muestra el efecto indirecto de la glaciación, el cual se refiere a que al existir un incremento en los INPs, habrá una formación de cristales de hielo más eficiente y un rápido crecimiento de los cristales, los cuales alcanzarán un tamaño que les permita precipitar. A continuación, vamos a revisar algunos impactos del material particulado sobre el agua. En relación con el daño ambiental que ejerce el material particulado sobre los cuerpos de agua, se reconocen los siguientes problemas: la acidificación de lagos y arroyos, cambios en el balance nutricional de las aguas costeras y las cuencas fluviales, efectos perjudiciales sobre la biodiversidad acuática y contribución a los efectos de la lluvia ácida. El material particulado puede integrarse al ciclo del agua desde diferentes puntos, ya sea por la sedimentación en los cuerpos superficiales, por su incorporación en las nubes o por su colisión coalescencia con la precipitación, entre otras. Como ya habíamos visto previamente, el material particulado lleva consigo diferentes materiales, entre los cuales se incluyen diversos ácidos, bases, sales, compuestos orgánicos, entre otros. Estos compuestos, al disolverse en los cuerpos de agua, pueden suponer la acidificación del agua y de esta manera promover la generación de la lluvia ácida. Concretamente, la lluvia ácida produce cambios importantes en el suelo, los cuales terminan afectando la vegetación, ya que repercute en la composición del suelo. También dificulta el desarrollo de la vida acuática y deteriora las edificaciones. Sobre la lluvia ácida, es válido recalcar
que la lluvia se trata de una de las principales fuentes para reponer las masas de agua. Entendiendo la importancia de esta, es claro que cualquier cambio en la naturaleza química de ella tendría un efecto adverso en la salud de los seres vivos. Enseguida vamos a revisar algunas afectaciones del material particulado sobre la vegetación. Básicamente, el material particulado tiene efectos adversos sobre las plantas. Por ejemplo, algunas partículas de mayor tamaño, provenientes principalmente del polvo mineral, pueden sedimentarse sobre las hojas de las plantas y reducir la capacidad de intercambio gaseoso, así como alterar la fotosíntesis y de esta manera limitar el crecimiento de los cultivos. Además, cuando las partículas se depositan sobre la superficie terrestre, las concentraciones de los metales presentes en el material particulado pueden afectar las características edáficas e inhibir funciones como la toma de nutrientes por parte de las plantas. Finalmente, todo esto va a repercutir en el bienestar de la vegetación. Ahora vamos a hablar acerca del impacto del material particulado sobre las edificaciones. El material particulado puede deteriorar los materiales y los recubrimientos debido al depósito de las partículas en la superficie de los materiales y a su interacción con ellos. Nuevamente, es válido indicar que el material particulado se compone de muchos compuestos químicos que al depositarse sobre las edificaciones, ya sea por depósito húmedo o depósito seco, interactúan de diferentes formas con los materiales de construcción. Por ejemplo, el material particulado, con una composición importante de cloruro de sodio, genera ciclos de disolución de la sal de acuerdo con las condiciones del clima. Finalmente, esta disolución conlleva la fractura de poros y daños en los materiales. Otro ejemplo es la formación de costras de yeso, denominadas costras negras, como resultado de la interacción en medio acuoso del dióxido de azufre y el carbonato de calcio presente en los materiales pétreos. Estos por nombrar algunos casos. En general, la reacción de las partículas depositadas puede dar lugar a problemas de corrosión, incrustación, oscurecimiento, entre otros efectos. Todo ello puede redundar en la reducción de la vida útil de las edificaciones y pérdidas importantes para las construcciones de interés histórico. Este es el contenido del primer video. Vamos a dejar unos enlaces en la descripción para que ustedes puedan revisarlos y ahondar un poco en los temas vistos. Nuevamente, bienvenidos.